provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Realmente un placer estar nuevamente hablando sobre estos temas tan interesantes que es el conocido o llamado comúnmente fenómeno ovni, aunque hoy en día se ve que le están cambiando los nombres a cada rato. Hoy vamos a hablar de una especie de caso, digo especie de caso por denominarlo de algún modo, de, de una especie de aterrizaje que se descubrió con los años, que tiene una segunda parte que se desconocía. Yo creo que tú lo vas a explicar mejor que yo, porque tú conoces el caso de primera mano. Sí, bueno, no sé si lo voy a explicar mejor que vos, pero vamos a intentarlo. Este es un caso que ocurrió ya hace algunos años, más concretamente el 26 de noviembre del año 1974, en las afueras de la ciudad de La Plata, ciudad donde yo resido. Esto es acá en Argentina, a 60 kilómetros de Buenos Aires, en un barrio de la ciudad que hoy en día no ha cambiado demasiado, un barrio, como decimos nosotros, de casas bajas, o sea, no hay edificios, nada, son todas casas de una sola planta. Una noche, aquella noche del 26 de noviembre del año 74, una familia que vivía en una de esas casas del barrio. Aclaro algo, en su momento salieron publicadas los nombres, los apellidos de las integrantes de la familia, de hecho los tengo yo, pero como siempre me gusta un poco respetar al testigo, por más que hayan salido publicados, hoy en este relato no voy a mencionar los nombres de estas personas, porque en realidad tampoco importa demasiado, sino que lo que interesa para tus oyentes es el relato en sí. Entonces, los integrantes de esta casa, a eso de las 23:30 horas, de aquel martes 26 de noviembre, primero escuchan que provenía del exterior un ruido, un sonido, que ellos lo comparan como de muchos aviones a reacción, un sonido muy fuerte. Y que ese sonido, que al principio era bastante fuerte, fue atenuándose hasta apagarse, digamos, hasta no escucharse más. Ellos lo atribuyeron a una maniobra militar o aviones militares que pasaron por el cielo, cosas así. Digamos que no le dieron demasiada importancia. Fue llamativo, pero no le dieron demasiada importancia. Al rato, en el interior de esta casa, empieza a entrar desde afuera una luz bastante fuerte, como de color plateado, luz muy blanca fuerte. Entonces, ahora sí, digamos, al ver que estaba entrando esa luz desde afuera, salen al patio y observan al lado, en la casa de al lado, la casa 2, vamos a llamar la casa 1, casa 2, en la casa de al lado, en el patio de la casa de al lado, observa un objeto que en ese momento estaba a unos 3, 4 metros de altura, sobre el terreno, sobre el patio de la casa de al lado, que con gran velocidad se fue yendo hacia el cielo. Obviamente se supone que ese objeto que se estaba yendo hacia el cielo habría despegado, por decirlo de alguna forma, desde el patio vecino. Textual lo que te digo ahora. Una de las testigos, una de las señoras que vivía en esa casa 1, describió a este objeto que se estaba elevando de la siguiente forma. Era como una esfera o cúpula de color amarillo pálido con una base plana saliente de vivo color rojo, este último de un material similar al acrílico, dice la testigo. Tendría, calcula ella, unos
1,8 metros de diámetro por 2 metros de alto. 2 por 2, básicamente. O sea, era como era pequeño, digamos, ¿no? No era un gran objeto, sino un objeto pequeño. Y se alejaba, bueno, raudamente en dirección nor-noroeste sin modificar su trayectoria, perdiendo la forma hasta convertirse en una luz, luego no se lo vio más. Esta es la descripción que hacen los testigos de la casa 1. A pesar de lo llamativo de la situación, lo que hacen es, bueno, vuelven hacia adentro, algo curioso que pasó, se van a dormir. Al otro día, cuando hablan con los vecinos de la casa 2, o sea, cuando hablan con los vecinos desde donde supuestamente partió el objeto, le preguntan, bueno, si habían visto algo raro, escuchado algo raro, etcétera, etcétera. Y ellos les cuentan que si bien no habían visto ni escuchado nada raro, porque de hecho se habían acostado temprano, ellos dicen que a eso de las 10:30 se acostaron, cuando recordemos el primer sonido extraño, que ahora lo podríamos relacionar con ese objeto, ocurrió alrededor de las 23:30, o sea, una hora después. O sea, los integrantes de la casa 2 estaban durmiendo, pero sí descubrieron esa mañana, cuando se levantaron, que en el patio de la casa había una marca en el terreno, que era un perfecto anillo circular. Ellos lo midieron, de hecho, de unos 5 centímetros de ancho, y ese anillo tenía un diámetro de aproximadamente 3,4 metros. O sea, 3,5 metros aproximadamente. Pero no solamente era el tema de esta marca en el pasto. Pero no tenía ninguna profundidad. No. Era una marca, no había, como ocurre muchas veces, no es que algo se posó ejerciendo una fuerza o un peso sobre el lugar. No. Ahí es solamente. Ahí es donde yo te iba, ahí. Exacto. No había. Bueno, esto sería otro tema, pero para hablarlo por ahí en otro momento. Sí. En las marcas asociadas al fenómeno ovni, no siempre la marca indica que algo se posó con peso, digamos, que hundió la tierra. No siempre pasa eso. Esto, lo que cambia es la coloración del pasto, que estaba, suponemos nosotros, debajo del objeto. ¿Tá? Sí. Pero lo interesante no era la marca en sí, que ya es de por sí llamativa, sino que había varias marcas triangulares muy pequeñas, de unos 10 centímetros de lado, o sea, triangulitos de 10 centímetros de lado, triangulitos equiláteros, o sea, con todos sus lados iguales, que se iban como, imagínate, que eran como pisadas, pequeñas pisadas, que iban de la huella, de ese anillo circular, hasta un laurel, una planta de laurel, que estaba a unos 12 metros. O sea que estas marcas sí dejaban profundidad como si alguien hubiera pisado. No, todas estas marcas, la que te estoy hablando, ¿cómo identificaron estas marcas? Digamos, ¿cómo te das cuenta que estaban las marcas? Porque tenían arriba como un polvillo blanco, un polvillo plateado, que según las investigaciones que se hicieron en su momento, recordemos un caso del año 74, ese polvillo era calcio. ¿Tá? Entonces, la huella y estas marcas, estas pisaditas o estos triángulos, tenían ese polvillo blanco que resultó ser calcio, lo cual, digamos, te indicaba en el trayecto, aparte de que el pasto estaba deshidratado, o sea, estaba no verde, como sería habitual, sino color amarillento, no quemado, sino deshidratado. O sea, era pasto deshidratado con ese polvillo blanco arriba, que resultó ser calcio. ¿Sí? Entonces, por eso era muy visible esa marca circular. Claro, yo te he preguntado, como las has definido como pisadas, te he preguntado que si sí que se veía la marca ahí de la pisada, ¿no? También es como si estuviera pintado, ¿no? Como si lo hubieran echado desde arriba. Exactamente. Daba la sensación, cuando uno veía esas marcas, de que uno se imaginaba como que alguien hubiese bajado, digamos, uno ya se arma toda la historia, digamos, ¿no?
Se hubiese bajado de ese objeto y hubiese caminado, dejando esas marquitas hacia un laurel y regresado, ¿sí? El laurel también tenía ese polvillo plateado en alguna de sus hojas, digamos, ¿no? Una cosa muy, muy rara. Ujú. Y eso es el caso original. Ese es el caso original. O sea, unos vecinos que ven que del patio de al lado se elevó un objeto y que después al otro día en esa casa desde la cual se elevó el objeto apareció esta huella circular y estas marquitas triangulares o pisadas triangulares, pisadas entre comillas, triangulares que iban hacia un laurel. Y eso fue todo el caso y así se difundió en su momento, obviamente en las revistas del tema de aquel entonces aparecieron en muchas revistas y supongo que también habrá salido en algún libro como referencia, en algún libro de fuera de Argentina, digamos, ¿no? Fue un caso que en su momento tuvo bastante trascendencia. Insisto, en esos informes uno hasta puede encontrar los nombres de las personas y demás. O sea que, y ahí quedó el caso, ¿tá? Año 1974. Por varias décadas, el caso se contó lo que te conté ahora, básicamente. Ahora bien, comienza el tema de las reinvestigaciones, algo que se suele hacer en la ufología, de volver a entrevistar a los testigos, volver al lugar de los hechos, porque con el tiempo, si bien es cierto que un testigo puede olvidar muchos detalles, pero también pasa muchas veces que con el tiempo, ya cuando toda la movida mediática que se hizo en su momento y demás, todo se apagó, el testigo por ahí más relajado, por ahí te cuenta otros detalles que no contó originalmente y demás. Y esto fue lo que pasó con este caso. En el año 97, en enero del 97, o sea, más o menos 25 años después del caso, 25 años después del caso, dos investigadores argentinos, Miguel Ángel Gómez y Fernando Ciares, de un grupo por aquel entonces llamado Proyecto CATEN, que ATEN es Catálogo de Entidades. Ellos lo que estaban haciendo es una reinvestigación o una reentrevista, mejor dicho, de muchos de los testigos de casos ovnis destacados, digamos, ¿no? Que tenían trascendencia. Entonces fueron a entrevistar, insisto, 25 años después, a los testigos de ambas casas, de la casa 1, desde donde vieron el objeto partir, y desde la casa 2. Ahora bien, descubrieron algunas cosas. O sea, básicamente, al hacer las entrevistas, los relatos eran similares, no había mucha diferencia, pero sí un par de detalles, que son menores, pero igual te los comento. En esa reentrevista descubren que, o se enteraron que dentro de la huella había un pájaro quemado. Encontraron también, algo que no se mencionó originalmente, un pájaro quemado, como un pollito rostizado, lo definieron los testigos, Perdóname, Carlos, ¿dentro de la huella de qué huella? de la huella circular. De la huella circular, o sea, debajo o entre las plantas que había allí. Claro, la huella circular estaba en el medio del patio, digamos, y no No, tenía plantas, no había no plantas, estaban, vale. no había plantas debajo de la huella. ¿Está? O sea, estaba todo despejado, ese sector del patio. En Sí, realidad había lo que se llama unas cuerdas para colgar ropa, no sé si en España eso se usa, pero bueno, sí. es muy común, ahora no tanto, pero en casas de antiguo, de que estaban esas cuerdas, que ahí se tienden cuerdas para colgar la ropa. Entre dos de esas cuerdas es donde, suponemos, aterrizó el objeto, porque la marca estaba digamos, entre dos de esas cuerdas, para que se hagan una Dos idea. cuerdas ¿Sí? seguramente atadas a dos palos vertical, ¿no? Exactamente, En lo el clásico. patio. Creo que Y en este caso eso. estaban atados bueno, a las paredes, porque cruzaban, digamos, el patio perpendicularmente, o sea que estaban de una pared de un Sí, costado a pero a la otra. distaban suficientemente para que entre las dos cuerdas hicieran ese círculo, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un detalle también que se descubrió también posteriormente, que los testigos dicen que en realidad una de las cuerdas que estaba como corrida, como que, no sé, como que tuvo que
tocar la cuerda o mover la cuerda como para que el objeto encajara bien, digamos, en ese círculo. Ujú. ¿Tá? Pero otro detalle que descubrieron en esa reentrevista del año 97 es que en una tercera casa, o sea, en la casa de Sí, al lado del otro lado, perdóname, sí, perdóname un segundo. Vamos a terminar con lo del pájaro porque te he interrumpido y yo creo que no ha quedado bien claro. El pájaro estaba dentro del círculo, estaba dentro del círculo. pero, Estaba dentro, en el pero, suelo, pero digamos, dentro del círculo. sí, dentro del círculo, en el suelo, muerto, evidentemente, pero ¿en qué Ujú. posición estaba? ¿Estaba centrado? ¿Estaba a un lado? Porque no es lo mismo, creo yo. No, estaba, no te digo centrado exactamente a ojos, digamos, medido con compás y demás, sino estaba dentro del círculo, bastante al medio, pero no centrado, digamos, ¿no? No Pero sí centrado, estaba porque dentro del no, círculo. no es lo mismo, porque puede ser más fruto de la casualidad que tú te encuentres un pájaro dentro del círculo a un lado que justo en el medio. Claro, Entonces, no es lo mismo. La casualidad para mí no es la misma. no, estaba dentro del círculo. Y no Estaba hay más, quemado, y no hay, que estaba quemado el pájaro. sí, como un pollito rostizado, O dijo sea, la como testigo. si hubiera aterrizado una nave con un motor con fuego hacia abajo y lo hubiera tocado. O algo así, no lo sé. Algo así. Lo que pasa que nunca queda solamente el relato que dijeron las testigos 25 años después, porque este datito del pájaro Sí, sí. no salió originalmente. Pues Eh, es un dato importante porque si tú te encuentras al pájaro muerto, con sus plumas, en un estado, vamos a decir, entre comillas, natural, pues vale. Pero si te lo encuentras asado, pues es un ujú. dato importante que se omitió, porque no es lo mismo. No sé si me explico. Claro, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Es un dato Eh, importante que no tuvieron en cuenta ahí, ¿no? exacto, exacto. Porque ese pájaro está quemado por alguna circunstancia. Exacto. Bueno, seguimos con lo que estabas contando, Carlos. Igual no fue el único animal afectado. ¿Por qué? Porque en esa entrevista del año 97 también se descubrió que en la casa de al lado de donde aterrizó el objeto, o sea, en la casa número 3 tenemos la casa 1, 2, donde aterrizó, y ahora en la casa 3, digamos, la otra casa del lado, tenían un mono en una jaula, un pequeño monito en una jaula que estaba colgado en su jaula, digamos, frente al patio de a donde supuestamente aterrizó el objeto, ¿sí? O Mm. sea que el mono, digamos, el monito pobre, vio todo, supuestamente, porque era visible, digamos, donde estaba el mono a lo que estaba pasando. El tema es que ese mono, ese mico, al otro día de los sucesos, amaneció muy nervioso, según cuentan, y lo llevaron, bueno, obviamente lo llevaron al zoológico local para que lo vean los veterinarios, lo dejaron ahí en el zoológico con los veterinarios y finalmente a los pocos días murió. Estaba muy nervioso, muy estresado, no sé, comportamiento, pero si vos me preguntas, bueno, ¿y de qué murió? No tengo más datos. O sea, surgió a partir de esa reentrevista del año 97 que hicieron estos investigadores. ¿Las casas estaban deshabitadas, esas dos casas? No, estaban todas las casas habitadas. Estas Habitadas. tres casas, digamos, estaban habitadas, eh, pero digamos, los únicos testigos visuales de lo ocurrido, del objeto despegando, son solamente las personas de la casa número 1, Mm. que salieron cuando vieron esa luz, ese resplandor, salieron al patio y vieron que el objeto, bueno, ya estaba medio en el aire y se fue volando, digamos. Lo que da a El resto de entender, los vecinos no se el enteraron. resto de los vecinos no se enteraron. Lo que da a entender, Algunos, perdón, sí. según la reinvestigación, la investigación original, algunos vecinos obviamente escucharon un sonido, ese sonido que te mencionaba al principio, como de muchos aviones a reacción, pero como eso después rápidamente se apagó ese sonido, o sea, lo escucharon muchos vecinos, pero no le dieron importancia, vamos a decirlo así. Ah, entonces sí, yo te iba a decir que daba a entender que si ningún vecino más fue testigo de aquello que pasó, es que a lo mejor el aparato no hacía ruido, pero acabas de confirmar que sí que lo hacía. No, sí, 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 eso quedó claro. Mm. Está claro que suponemos, todo parecería indicar que ese ruido estaría asociado a este objeto, digamos, ¿no?
no habría otra fuente para semejante ruido. Y en la desaparición del objeto, cuando se fue, también hacía el ruido, no lo hizo. No lo decía. No hablan de que se que estuviese haciendo ruido. Pero para que esto no termine acá, esto recién empieza. Ujú. Porque ahora estuvimos contando la reentrevista del año 97 que hicieron Miguel Ángel Gómez y Fernando Ciares. Pero ¿qué pasa? En el año 2009, en febrero del 2009, se contacta conmigo. Yo en aquel entonces tenía una página en internet llamada El Dragón Invisible, página que tuve desde el año 98 al 2012. El Dragón Invisible se llamaba la página, como algún podcast que hay por ahí dando vuelta ahora. Entonces se conecta conmigo porque en la página vio el informe original del año 74 que se publicaron en algunas de las revistas y demás. Vio ese caso. Entonces un integrante de la familia se contacta conmigo. Esta familia de la casa 2 donde aterrizó el objeto estaba compuesta por padre, madre y 2 hijos, para que entiendan. Padre, madre y 2 hijos. Se contacta el hijo, los 2 hijos eran hermano, o sea, mujer y varón, un hermano y una hermana. Entonces se contacta el hijo de esa familia en febrero del 2009 para decirme básicamente que en realidad esa noche pasó algo más, que nunca contaron. ¿Sí? Me comunico bueno, esto hay toda una seguidilla de intercambios por mail y después por teléfono. Después me llamó la hermana de él, y como te decía recién, me comentó que ocurrieron más cosas de las que salieron publicadas en su momento, antes y después del incidente. Y no comentaron nada en esa época. ¿Por qué? Porque el padre de ellos, el padre que vivía en esa casa 2, era militar. Y por la educación que recibieron del padre más, dijeron, bueno, no, de esto no se habla, de lo que pasó después no se habla. ¿Tá? Por eso no salió esto que te voy a contar ahora. Finalmente, entre una cosa y otra, pudimos ir al lugar de los hechos, a esta famosa Casa 2. ¿Por qué? Porque los integrantes, o la mayoría de los integrantes, mejor dicho, los padres de la Casa 2, siguen viviendo en el lugar, o seguían viviendo. Esto, lo que te estoy hablando ahora que fuimos fue allá por el 2009-2010. Fuimos a la casa 2, donde aterrizó el objeto. Ahí seguían viviendo hasta entonces, no sé ahora, pues ya pasaron 12 años de esto. Hasta entonces seguían viviendo los padres. Los hijos, obviamente, cada uno se casó, hizo su vida, se fue a vivir a diferentes lados, ¿no? Pero nos encontramos en esa casa con la madre principalmente, porque el padre no, a pesar de que ya era una persona mayor, no quiso hablar con nosotros, pero sí la madre, y la hija, que no vive ahí, o no vivía ahí, pero bueno, fue para que estuviésemos con nosotros. Entonces nos reunimos en la famosa Casa 2, donde aterrizó el objeto, principalmente con la madre y con la hija. El hermano tampoco quería hablar mucho, a pesar de que fue el que me contactó originalmente, pero no quería tampoco hablar mucho. Las que sí hablaron fueron la madre y la hija. Estuvimos en el patio donde pasó todo, digamos. Te puedo asegurar que el patio del año 75 al 2010 no cambió nada, o sea, es el mismo patio de siempre, digamos. No había nada distinto, o sea, estaban las mismas, no sé si las mismas, pero existían también unas cuerdas ahí que eran las de colgar la ropa. Nada, era todo era como viajar en el tiempo, porque vos veías las fotos de aquella época, del año 74, y lo que veía en el 2010 era prácticamente igual. O sea, lo que faltaba era la huella, digamos, y las patitas y los triangulitos, pero el resto era todo igual. Entonces, bueno, fui con el investigador también de acá de La Plata, Carlos Ferguson, fuimos él y yo a la casa, y tuvimos toda una tarde hablando y comentando muchas cosas. Básicamente, bueno, se dijeron, sería extenso
comentar todo lo que hablamos, pero básicamente los principales puntos son los siguientes. Primero, casi todo lo que se publicó, digamos, en el año 74, es correcto, digamos. O sea, lo que se publicó originalmente, básicamente es lo mismo. O sea, no varió nada en cuanto al tema de la huella y todo eso. Nos aclararon que esos triangulitos que salían de la huella, también había 3 de esos triangulitos dentro del círculo. O sea, que no es que comenzaba esa caminata, entre comillas, de triangulitos fuera del círculo, no, sino que dentro del círculo también había 3 triangulitos, o sea, como, por decirlo de alguna forma burda, es como que comenzaron a caminar ya desde adentro del triangulito, o sea, como que se bajaron por debajo, no sé, me imagino yo, de la nave y desde ahí comenzaron a caminar, si realmente eran pisadas de caminata, como uno vulgarmente se imagina. Después nos aclararon que si bien en el informe original hablaban de triángulos, no eran exactamente triángulos. Eso es una cosa que nos aclararon, que no eran exactamente triángulos, pero bueno, está bien, para la descripción era válido. La primera cosa interesante que nos llamó la atención es que todas las marcas, o sea, la huella, las pisadas, el polvillo blanco, reaparecieron, insisto, reaparecieron exactamente igual al año, a los 2 años y a los 3 años. No nos pudieron precisar la fecha, pero aparentemente era muy cercano, por no decir igual, a la fecha inicial del suceso, que fue un 26 de noviembre. Pero lo interesante, por lo que nos dijeron, es que durante 3 años volvió a aparecer esa huella, esas pisadas y ese polvillo blanco. ¿Sí? Como que se repitió el fenómeno, aunque no vieron nada ni escucharon nada raro. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante que descubrimos en el 2010 es que los hermanos de esa casa, que dormían en una misma habitación, recordemos que eran chicos cuando pasó el suceso en el 74, ¿eh? Creo que tenían 10 años aproximadamente, no eran chicos grandes. ¿Tá? Pero los hermanos que dormían en una habitación cerrada, dentro de la casa que estaba cerrada, tuvieron esa noche, esa famosa noche, la visita de seres, o sea, lo que se conoce comúnmente como visitantes de dormitorio. Y esto es lo que no querían contar por el tema, principalmente por el tema de que el padre era militar y, bueno, no quería que contaran eso. ¿Sí? Básicamente, lo que ocurrió es que el hermano, el varón, digamos, en un momento de esa noche se despierta y observa en la cama de al lado, donde dormía su hermana, observa 2 seres al lado de la cama de ella. Dice que tenían una especie de luz que la iluminaban a ella, digamos. Esos seres portaban una luz que iluminaban a la hermana. Él se asustó mucho, obviamente, cuando te despertás y ves esa situación. Y ese temor le duró, según cuentan, varias noches. Leo textualmente lo que el hermano le escribe allá por el 2010, cuando nos contactaron me contactaron a mí, le escribe en algún momento digamos, un texto, un correo a la hermana, contándole su experiencia, lo que él sintió esa noche. ¿Por qué? Porque como íbamos a ir nosotros a la casa y el hermano no quería estar presente cuando fuésemos nosotros, pero sí aceptó que escribiera un texto de lo que él vio esa noche para que, por lo menos nosotros, si bien no pudimos hablar con él, pudiésemos tener, aunque sea en texto, lo que él vivió. Te leo parte de ese texto y con esto finalizamos.
de lo que vio aquella noche el hermano. Dice: me acuerdo de ese sueño, entre comillas, nunca lo olvidé. Recuerdo que estaba en la cama y sueño que me despierto y veo junto a tu cama a 2 seres. Yo en ese momento, y con mis 7 años, me imaginaba que eran como monstruos, ya que sus caras no se correspondían con un ser humano. No me olvidé de sus caras. Eran bajitos y con las cabezas demasiado grandes para su altura, calvos, y su piel era de un color blanquecino. Los ojos eran negros, almendrados y muy grandes. No recuerdo si estaban vestidos, estaba oscuro. Sí recuerdo que ellos tenían algo que te iluminaba, le dice a la hermana, ellos tenían algo que te iluminaba en las manos. No sé si eran velas, luces o algo que te iluminaba. Algo que recuerdo es que junto a vos, donde estabas acostada, había una mesa pequeña a la que estos seres cada tanto miraban o tocaban algo. No sé cuánto duró. Yo siento que fue más de 1 hora, pero no lo sé. Tampoco sé cómo se terminó el sueño, es decir, no recuerdo si me dormí, no sé cómo terminó, lo tengo borrado. Pero sí te puedo decir algo. Sabés que yo no creo en nada, o sea, el hermano es muy escéptico de todo, pero te puedo decir hoy, 2010, con mis 41 años, que no fue un sueño, que eso lo viví de verdad. Y con estas palabras cerramos por ahora, porque nunca se sabe, este caso ocurrido en las afueras de La Plata en noviembre del año 74. Impresionante el caso, Carlos. La verdad es que deja muchas dudas, muchas cuestiones, pero me ha parecido un caso verdaderamente impresionante, porque hasta el día de hoy tampoco se puede hallar una explicación lógica alguna, ¿verdad? Exacto, exacto. La descripción que hace el hermano, primero que como yo también me di cuenta cuando me comunicaba con él por correo principalmente, es que era una persona escéptica, digamos, no cree en platos voladores, nada. Y la descripción que hace de los hechos coincide, bueno, como ya sabés, tiene muchos elementos coincidentes con el fenómeno OVNI, y aparte lo que dice, que hoy en día, o sea, 2010, en aquel entonces, sigue afirmando que no fue un sueño, que él está seguro que lo vio, y justo la noche que pasó todo lo que pasó, digamos, ¿no? Pues ha sido un enorme placer que nos hayas traído una historia tan interesante a Mundo Insólito Radio, y ahí dejamos el lugar de los comentarios para aquellos que quieran realizar preguntas sobre este caso o añadir o aportar alguna cosa que se nos haya pasado. Carlos, ¿cómo llevamos esos programas de YouTube? Me pueden visitar en youtube.com/demonios, youtube.com/demonios, o como ahora permite YouTube, pongan @demonios, el @demonios en el buscador de YouTube y van a llegar rápidamente al canal, que se llama Demonios, obviamente. Hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 23 horas de España, 7 de la tarde, hora de Argentina, con invitados nacionales e internacionales. Hablamos no solamente del tema OVNI, sino de muchísimos otros temas relacionados con el misterio en general. Un enorme placer como siempre, Carlos, y un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo para vos y para todos los oyentes desde acá, desde La Plata. Mundo.